Muy bien, pues siempre una alegría poder estar con vosotros, aunque sea muy de vez en cuando, pero un gozo estar aquí, poder compartir también el tiempo de la adoración, siempre tan precioso. Hoy no he podido evitar sentir a la abuela al lado, sentir a mi madre aquí con nosotros. No he podido evitar el recuerdo, y más pensando que después vamos a presentar a una criatura, no he podido evitar el recordar a mamá. Y tantas reuniones aquí con ella. Y tanta influencia tan buena, a pesar de sus pesares, que eran muchos también. Pero qué alegría poder tener esos recuerdos. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14, es lo que Bori me encargó. No sé si quizá no sea la primera vez que hablemos de este tema, ¿no os acordáis? Si yo ya hablé de esto aquí. Si alguno tiene buena memoria, se acordará de que este pasaje posiblemente ya lo vimos en algún momento. Si tenéis mala memoria como yo, pues me alegro porque os sonará como a nuevo. Vamos a ver a qué hora empezamos y a qué hora deberíamos terminar. Esto ahora es un problema, porque yo ahora estoy pensando en la hora antigua. Eso puede ser una hora más de lo que debería. Como ya estáis estudiando romano desde hace mucho tiempo, y creo que la otra vez que vine di una pequeña... di un pequeño resumen, una pequeña visión panorámica de todo el libro para saber dónde este pasaje está encajado. Pues sabéis que si hoy empezamos el capítulo 6, quiere decir que en todo este tiempo anterior habéis estudiado Romanos del 1 al 5. Romanos del 1 al 5, según los grandes teólogos y los no tan grandes, pero según muchos, dicen que Romanos del 1 al 5 es donde Pablo está estudiando el tema de la paga del pecado, del juicio, de la pena del pecado, y cómo podemos ser libres de la pena del pecado, del juicio, del castigo del pecado. El libro de Romanos podría responder a la pregunta de ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué tenemos que seguir predicando el Evangelio? Y menos ahora, en el siglo XXI, ¿no? Y ya partimos desde el capítulo 1 con mucha repetición en cuanto al Evangelio. Y Pablo explica con mucha claridad que es necesario el Evangelio, es necesario seguir predicando el Evangelio, porque hay pecado. Y el pecado nos condena, y el pecado nos hace daño, y el pecado nos lleva a una condenación eterna. ¿Y cómo podemos ser libres del pecado? Es parte del Evangelio. Pues eso es lo que Pablo explica del 1 al 5. ¿Cómo podemos liberarnos del castigo del pecado, de la pena del pecado, de la paga del pecado? Y justo ahora, capítulo 6, Pablo sigue explicando por qué es necesario seguir predicando el Evangelio. Ahora ya no porque hemos sido liberados de la pena, de la paga, del juicio, del castigo del pecado. Pero cuando empieza el capítulo 6, nos empieza a explicar que seguimos necesitando el Evangelio, precisamente porque el pecado sigue aquí y sigue en nosotros. Ya no nos condena, pero sigue en nosotros. Y ahora necesitamos los recursos de Dios, la gracia de Dios, para ser libres del poder del pecado en nosotros.
Y de eso es lo que Pablo va a hablar, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cómo podemos ser libres del poder, de la influencia del pecado en nosotros? Y para ser libre de eso, lo que necesitamos es lo mismo que en la primera parte: el poder del Evangelio, el poder de la gracia del Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina el capítulo 7, esta segunda sección de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar del poder del pecado? Y responde Pablo: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y finalmente volvemos a dar gloria al Señor. Y vemos que es necesario seguir predicando el Evangelio para ser libres del poder del pecado. Y capítulo 8, ya hemos sido libres de la paga del pecado, de la pena, del castigo, del juicio del pecado. Ahora vamos siendo libres en el día a día y en la lucha diaria del poder del pecado en nosotros. Y algún día, dice Romanos 8, que seremos libres de la misma presencia del pecado. Y nos lleva a ese momento. Versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquel día cuando el Señor nos presente ante Él mismo, libres ya de la misma presencia del pecado. Y después sigue el capítulo 9 al 11, la relación que hay entre el Evangelio y el pueblo de Israel, y finalmente del 12 hasta el final, las implicaciones prácticas de ese Evangelio. Pero nos toca el capítulo 6 del 1 al 14, así que si os parece vamos a leerlo, una porción preciosa de la palabra donde vamos a ver tres cosas. Una serie de grandes realidades, versículos del 3 al 5, unas grandes realidades que vivimos, que experimentamos y que son todavía la base de nuestra vida. Después, versículos 6 al 10, una gran vivencia. Y finalmente, del 11 al 14, un gran compromiso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para entender el comienzo de este capítulo hay que volver a los capítulos finales del capítulo 5. Allí Pablo explicó que el objetivo de la ley era hacer evidente el pecado. La ley es como un espejo que te hace ver la realidad que tienes. Si la realidad no es bonita, como es el caso de muchos de nosotros cuando nos asomamos al espejo por la mañana o cuando sea, el problema, la culpa, no la tiene el espejo. En todo caso, será la imagen que se pone delante del espejo, ¿no? Así que la culpa no es del espejo cuando nosotros nos miramos en él y vemos pecado y vemos actitudes contrarias a la voluntad de Dios. El problema no es el espejo que nos lo muestra, el problema es el pecado que hay en nosotros. Cuando el pecado queda en evidencia, la gracia de Dios, dice Pablo, es más abundante que el pecado. A más pecado puesto a la luz, la gracia abunda aún más y más. Y ante este panorama, alguno podría equivocadamente pensar que Pablo está justificando el pecado, en base a que el pecado promueve la gracia de Dios. Si a más pecado, más gracia, pues sigamos pecando, dirían algunos. Y así termina el capítulo 5. Y con eso, de alguna manera, da por finalizado este asunto que decía antes, de cómo el Evangelio zanja el tema de la pena, del juicio, del castigo, del pecado. Pero claro, ante esta posibilidad errónea de que alguno dijera, pues si peco, más gracia va a haber, Pablo rápidamente responde, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, muera ese pensamiento. Esta es la idea original, muera ese pensamiento. Pablo quiere dejar claro que la gracia del Señor no solamente nos justifica, eso es lo que hemos visto en los 5 primeros capítulos, sino que la gracia del Señor es también ahora lo que va a promover nuestra santificación. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y Pablo lo deja muy claro, el que ha muerto. Aquí el verbo está en un tiempo pasado que da a entender que la acción está acabada. El que ha muerto quiere decir el que ha muerto totalmente, el que ha muerto del todo. Ya no hay duda de que los que hemos sido justificados por la sangre del Señor, los que hemos sido salvados por su gracia, no hay ninguna duda que hemos muerto. Por tanto, nosotros no podemos vivir pecando en el futuro. Claro. Ahora, esto choca contra nuestra experiencia, ¿verdad? Nadie puede decir que no peque. Yo solamente conocí a una hermana que una vez nos dijo que desde que se convirtió, hacía ya un montón de años, ella ya no había pecado. Pero claro, esto no es la experiencia normal, ¿no? De nuestra, ¿no? Ahora, Pablo deja claro que hemos muerto al pecado como un hecho real, cerrado en nuestra vida. Ahora, esto no quiere decir que sea imposible, literalmente hablando, que podamos pecar. Lo que Pablo quiere decir es que si pecáramos, sería algo totalmente incoherente.
Sería algo totalmente incongruente. No tendría sentido que nosotros siguiéramos pecando una vez que hemos sido justificados del pecado. Nosotros no somos insensibles al pecado, de tal manera que el pecado ya no nos afecte. Claro que lo somos. Claro que el pecado nos causa problemas. No es que nuestros cuerpos ya no puedan responder al pecado o responder a los ataques del diablo, ni a las tentaciones de nuestra naturaleza. Nosotros no somos como una persona ya muerta a la que tú le puedes pinchar todo lo que sea, que es totalmente insensible. En el sentido de espiritual, esa no sería la realidad. Y la estamos viendo día a día, ¿no? Sería una presunción orgullosa decir que nosotros ya no pecamos. Pablo no quiere decir, como decía antes, ¿no? Como dicen algunos, por lo menos algunos, no son muchos, ¿no? Yo no se lo he escuchado a mucha gente esto, solamente se lo he escuchado a una hermana hace muchos años, que desde que se convirtieron ya no pecan. Pablo no quiere decir que es imposible que un cristiano peque. Lo que quiere decir que sería totalmente inconsecuente, totalmente incongruente. Y además no sería coherente con las exhortaciones que Pablo va a dar ahora. Lo que quiere decir Pablo cuando dice que hemos muerto al pecado, lo que quiere decir aquí en este punto de todo el desarrollo doctrinal de la carta a los romanos, es que nosotros hemos recibido los beneficios de la muerte de Cristo en relación a la pena, a la culpa, al castigo, al juicio. Nosotros hemos sido justificados por la muerte de Cristo y por tanto la culpa del pecado ya ha sido pagada y a nosotros eso ya no nos afecta. Nadie puede vivir temiendo que todavía la condenación eterna está pendiendo sobre su cabeza. El hecho de estar enfrentados cada día al pecado nos trae pesar y nos trae a veces amargura, porque nos gustaría servir a Dios y agradar a Dios y glorificar a Dios con una vida totalmente santa. Pero mientras estamos pisando esta tierra, eso va a ser muy complicado. Lo que sí podemos vivir es con la tranquilidad de que hemos sido justificados, de que hemos muerto al pecado en el sentido de que el pecado ya no nos va a afectar. Ahí Pablo todavía está hablando de la culpa, de la pena, no del poder del pecado diario en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir del versículo 3. Del 3 al 5 vamos a ver unas grandes realidades. ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El argumento que Pablo va a usar para convencer a los cristianos de que se puede vivir sin someterse al poder del pecado es precisamente una realidad que ellos habrían vivido seguramente en su gran mayoría igual que nosotros. Va a usar la ilustración del bautismo. ¿Quién está bautizado de mayor? De los que estamos aquí, ¿quién estamos bautizados de mayor? Digo de mayor, no de infante, ¿no? No de infante.
Pues Pablo va a usar la ilustración, lo digo porque así sabemos la mayoría qué es lo que ocurre aquí o aquí. Era aquí, ¿no? El bautisterio lo tenéis ahí, ¿vale? Pues la mayoría vamos a saber qué es lo que ocurre en un bautismo cristiano. En el bautismo en agua, el bautismo cristiano, hay 3 acciones muy claras. Esto es repetir lo que sabemos hasta la saciedad. Una es la entrada al agua. Una estancia que debería ser muy breve. En algunos casos no ha sido tan breve, como le pasó, que esto yo creo que ya os lo conté una vez, como le pasó a una señora que la bautizaron, la metieron en el agua y cuando la fueron a sacar, ella se volvió a meter otra vez, porque se le había caído la dentadura y se metió otra vez a buscarla. Yo me acuerdo del bautismo de Milito, aquello no fue que se iba a matar por el camino. Así que hay una estancia muy breve dentro del agua y hay una salida del agua. Esto es de perogrullo. La entrada de la persona en el agua está relacionada, o Pablo la relaciona, con el hecho de la muerte de Cristo. Cuando yo entro en el agua, estoy declarando públicamente a todos los presentes que estoy muriendo con Cristo, que he muerto con Cristo, ¿vale? Por eso dice bautizado en Cristo, porque al ser bautizado estoy entrando en una relación vital, en una relación personal con Cristo. Me estoy uniendo totalmente a Cristo en su muerte. De tal manera que para Dios, igual que Cristo murió en la cruz, nosotros hemos muerto al entrar en el agua. Igual que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros hemos muerto. ¿Y en qué momento? Pues teóricamente cuando cada uno dio testimonio de su conversión al Señor, de su nacimiento de nuevo, de que el Señor le había salvado por gracia. Pero eso lo hacemos público, porque eso puede ocurrir en una habitación a escondida. Pero lo hacemos público para que todo el mundo lo vea, nuestra familia, nuestros amigos, en el momento del bautismo. Bueno, en el momento del Uy, aquí ha salido calor. En el momento del bautismo. ¿De acuerdo? Así que en realidad, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un funeral. Yo la última vez que prediqué en un bautismo en nuestra iglesia en San Pedro, les dije a la gente, bienvenidos a este entierro. Porque en parte el bautismo es un entierro. Vamos a enterrar y vamos a enterrar a alguien muerto. Hay muerte y hay sepultura. Lógicamente, gracias al Señor, hay algo más. Esa muerte, esa sepultura, se completa con una resurrección. Y al igual que Cristo al tercer día resucitó de los muertos, nosotros cuando salimos del agua, salimos también unidos vitalmente, personalmente, salimos unidos a Cristo, disfrutando de una vida nueva. Así que para Dios estamos vivos, somos salvos, estamos disfrutando de una vida nueva a partir de ese momento. Así que para el Señor, al ser bautizados, nos hemos identificado con Cristo en los grandes hechos de la realidad salvadora, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Esas son las grandes realidades históricas que se dieron en la cruz y la gran realidad histórica que se dio en el bautismo de cada uno de nosotros. Y esa es la base por medio de la cual nosotros podemos ir venciendo el poder del pecado día
a día. No es un imposible. Vamos a ver, el día que nos bautizamos, ¿nos metieron en el agua? ¿Sí o no? ¿Estuvimos en el agua el tiempo justo para decir estaba en el agua? Sí. ¿Salimos del agua distintos? ¿Salimos mojados? Sí, vale. A ver si alguno no salió mojado, entonces hay que escribir otro evangelio. ¿Salimos mojados? ¿Salimos distintos? En el sentido importante de con una relación personal con Cristo. Sí, pues entonces hemos experimentado la base, si queréis llamarla así, la base histórica, el fundamento que nos va a permitir ir venciendo día a día el poder del pecado en nuestras vidas. Porque no hay secreto. El secreto para la salvación es el Evangelio de Cristo, y el secreto para la santificación diaria es el mismo, el Evangelio de Cristo aplicado a nuestras vidas. Por eso tengo un amigo que siempre dice: predícate, muchachos, predícate el Evangelio cada mañana. Prediquémonos el Evangelio cada mañana. Ante cada tentación, ante cada problema, ante cada deseo de hacer algo que no sea la voluntad de Dios, no hay que ir a una gran teología, hay que ir al Evangelio sencillo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, que hemos vivido, una realidad histórica que hemos vivido. Ahora, estas grandes realidades, estas grandes verdades, no son meras doctrinas para ser aprendidas de memoria o que son aprendidas de memoria, sino que tienen que ser vivencias que se vivan en el día a día si nosotros queremos desactivar el poder del pecado en nuestras vidas. Si yo estoy dispuesto a vivir eso, será más fácil desactivar el poder del pecado. La pena no, eso el Señor la pagó ya, pero sí el poder del pecado. Y a partir de ahora, versículo 6 al versículo 10, Pablo usa dos verbos que son sabiendo. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De nuevo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo está de alguna manera diciendo: damas y caballeros, todo lo que éramos en Adán, nuestro viejo hombre, el hecho de que pertenecíamos a una colectividad que estaba bajo el castigo de Dios por ser pecadores, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza adámica, eso ha quedado atrás. Todo lo que cada uno de nosotros éramos antes de aceptar la gracia de Dios, todo eso ha sido crucificado. A todo eso ya hemos muerto. El hecho de que yo pertenecía a una colectividad donde había una ley que me llevaba al pecado, es como la ley de la gravedad de la que nosotros no nos podemos librar. Yo puedo saltar y no me quedo flotando, caigo otra vez al suelo por la ley de la gravedad. Esa ley de la gravedad que me tiraba, que me acercaba al pecado, dice Pablo, esa ley poderosa ha quedado atrás por la acción de la cruz y de nuestra muerte en la cruz. Y eso es ya una realidad.
Pablo dice sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Un aoristo que viene a decirnos: esta acción fue completada en el pasado y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y cuando yo llegué a este punto, y cuando yo pensé que esto yo se lo tenía que explicar a gente igual de torpe o menos que yo digo, aquí o pongo un ejemplo o ni yo mismo me entero. ¿Cómo podemos decir que la ley del pecado ya no tiene nada que ver con nosotros, que hemos muerto a eso, cuando la estamos sintiendo día a día? Entonces yo pensé, tú eres agente comercial, ¿no? Esto no va por ti, ¿eh? Nada de lo que diga a partir de ahora va por ti, ni por nadie que sea agente comercial aquí en esta sala. Vosotros imaginaros a un soltero que tiene un trabajo de agente o de representante, ¿no? Que es lo que se decía cuando yo era joven. Un agente comercial que le obliga a estar siempre viajando solo. En los viajes hace lo que quiere, gasta el dinero que quiere, lo gasta con quien quiere, donde quiere, cuánto quiere, sin ningún tipo de límite moral. Al fin y al cabo, tiene dinero, está soltero, no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero date, que conoce a una muchachita preciosa. Después de un tiempo de novios, se casan. Su vida ha dado un giro total. Él ahora, cuando piensa en tener que irse de casa a estar una semana o 2 semanas fuera y dejar a su esposa queridísima, eso ya no va con él. Así que habla con su jefe y le dice: mira, yo quiero que me quites de la calle, yo quiero que me dejes un puesto aquí en la oficina, yo sé que voy a ganar menos, pero no me importa, porque quiero, lo que ahora me interesa a mí es pasar tiempo con mi esposa. El dinero ahora lo quiero gastar con ella, el tiempo lo quiero emplear con ella, ya no quiero estar como estaba antes en esa vida de soltero. Claro, a los jefes que dicen: este está majareta, qué estupidez, ¿no? Por el hecho de que se haya casado. Entonces el jefe intenta convencerlo de lo contrario y le dice: pero bueno, esta decisión, ¿a qué se debe? Y este chaval le dice: pues muy sencillo, ahora estoy casado, mi vida vieja de soltero, eso ha quedado atrás. Yo ya no quiero saber nada de eso, ni de la juerga, ni de nada, no quiero saber nada de eso. Para mí el estar casado tiene tantísimo valor que yo esa vida vieja, eso para mí está olvidado, está zanjado. He muerto a eso. He muerto a esa vida de soltero. Yo legalmente tengo un papel que dice que legalmente estoy casado, pero es que yo experimentalmente lo vivo así. Estoy casado y punto. Y eso condiciona todos los aspectos de mi vida.
Y eso condiciona cada actividad de mi vida, cada inversión de mi vida, cada decisión que tomo en mi vida y cada prioridad que establezco en mi vida. El hecho de estar casado me ha cambiado totalmente. El hecho de que yo haya muerto al pecado el día que me bauticé condiciona toda mi vida, condiciona cada decisión, condiciona cada manera en la que gasto el dinero, cada manera en la que establezco mis prioridades. Eso es una realidad. Si no fuera así, habría que dudar si realmente el día que me bauticé hice algo que tenía sentido o no. Por eso yo cada vez, y no quiero que se entienda esto como un juicio contra nadie, pero cada vez creo que en nuestras iglesias hay más gente que tendremos que bautizar de segunda. Porque creo que la primera vez no nos enteramos de lo que estábamos haciendo. Ni pajorera idea. El otro día llega alguien, no voy a decir dónde, porque al final todos nos conocemos. Dice, sí, nosotros nos bautizamos y a las 2 semanas empezamos a vivir juntos. Digo, ¿mandé? Te bautiza y a las 2 semanas empiezas a vivir junto con tu novia. Y te lo permitieron. Eso no es que seamos más santos que nadie en San Pedro, pero eso en San Pedro no lo hubiéramos permitido. Y yo para mí, que a estos muchachos, por la gracia del Señor, se están manteniendo. Vinieron antes de la pandemia. Se están manteniendo. Pero me da la impresión de que habrá que bautizarlos otra vez. Si tú te has bautizado sabiendo lo que estabas haciendo, hay aspectos de tu vida anterior que legalmente están fuera ya de orden. Cuando se ha entendido este hecho, nosotros tenemos que asumir que por haber muerto hemos sido justificados del pecado. Pero eso quiere decir que hemos acabado con la pena, con el juicio del pecado, pero también con el hecho de que el diablo a nivel legal ya no nos puede acusar de nada. Bien, pero no solamente eso, sino que podemos ser libres día a día de los efectos del pecado, de que realmente podemos empezar a vivir una vida nueva, igual que el soltero casado empieza a vivir una vida nueva. Ahora yo puedo empezar a desactivar el poder del pecado en mi vida, igual que un soltero desactiva el poder que tiene la vieja vida que tenía cuando era soltero. Y ahora sí podemos empezar a abolir y a anular el poder del pecado en nosotros. Y de nuevo, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ya no se puede volver atrás. Una vez que nos hemos bautizado, ya solamente tenemos un camino. Hemos muerto y después de morir solamente nos queda una alternativa: seguir viviendo una vida nueva en Cristo. Esto es lo que Pablo dice en el versículo 8. Y de nuevo el versículo 9 vuelve a aparecer el verbo sabemos. Cristo ha resucitado, Él ya no muere, nada lo controla. Él murió por nuestros pecados, trató con ellos en la cruz una vez y para siempre, y con ello terminó la relación con el pecado. Y a partir de ahí vive, y punto. Y a partir de ahí nosotros vivimos, y punto. Y de la misma manera que hemos muerto al pecado y hemos sido justificados, hemos sido liberados del castigo, ya no hay ninguna vinculación legal con el pecado. Y podemos comenzar a vivir en una esfera de vida totalmente nueva.
la que nos permite el haber resucitado con Cristo. Y cuando esto forma parte de nuestro pensamiento, fijaros que dice sabiendo. Esto tiene que ver con nuestro pensamiento. Esto no es cuestión de sentimientos. De que yo me levante una mañana sintiéndome más feliz o sintiéndome más fuerte o sintiéndome con más recursos para vencer el pecado. Esto no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el pensamiento y con la voluntad. Y cuando yo cojo esta sencilla idea y hago que empiece a formar parte de mi pensamiento, de mi forma de pensar y de mi forma de actuar, yo puedo empezar a desactivar con éxito el poder del pecado en mi vida. Cuando asumo que hay cosas de mi vieja vida que han muerto, igual que el soltero ha muerto, y han quedado definitivamente atrás en mi experiencia. Si eso es así, si así es mi pensamiento, yo puedo empezar a desactivar el poder. Puedo empezar a controlar y a dominar el poder del pecado en mi vida. Y en tercer lugar, y paso siguiente a esto, versículo 11. Lógicamente esto no es automático. Esto requiere un compromiso de obediencia al Señor. Esto no es que nos levantamos una mañana, digo, ya estoy casado, ya no voy a tener problema con las tentaciones, ya no voy a tener problema con el adulterio, ya no voy a tener problema con cualquier tema que tenga que ver con la infidelidad en el seno del matrimonio. Digo todo esto porque estoy usando un ejemplo que tiene que ver con el matrimonio. Si hubiera usado otro ejemplo, pondría otros ejemplos, ¿no? Pero yo no me levanto una mañana y digo, yo ya voy a ser fiel a mi esposa hasta el día que me muera, porque es automático. Como ya en el libro de familia dice casado, ahora ya no lo dice en el carnet de identidad. Antes los viejos conocimos el carnet de identidad donde ponía estado civil, casado, soltero, ¿no? Porque en el carnet de identidad diga casado, esto ya es automático. No, automático no es. El diablo sabe muy bien cómo meter la pata. El diablo sabe muy bien cómo tentarnos. Esto no es automático. Pero si yo tengo una forma de pensar, si yo tengo un esquema de pensamiento basado en estas realidades tan sencillas como son el Evangelio, he recorrido mucho camino para luchar en contra de todos aquellos problemas y tentaciones que el diablo me ponga por delante. Y ahora Pablo dice, os voy a dar un empujoncito más, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al emplear la palabra consideraos, ha dejado atrás todo lo que son hechos reales. Los que conocéis un poco de gramática, del 1 al 10, ha estado hablando de verbos en indicativo, o sea, verbos que apuntan a cosas reales, a cosas hechas reales, y ahora en el versículo 11 usa un imperativo. Así que hemos dejado las grandes realidades que son el fundamento de nuestra vida, y ahora Pablo nos plantea un imperativo. Consideraos. Estáis muertos al pecado. Lo dice un papel, sí, pero ahora consideraos. Y la palabra consideraos es muy interesante, porque tiene que ver con el lenguaje contable, tiene que ver con la contabilidad. Pablo está diciendo, contabilizando, teniendo en cuenta
asumiendo la realidad. Yo no me gusta mucho la contabilidad, pero Paco y los que sabéis un poco de contabilidad, sabéis, ¿no? Normalmente hay dos columnas, haber, debe y haber, ¿no? O gastos y entrada, ¿no? Entonces, te entra un dinero, tú lo marcas, ¿verdad? Ahora, tienes un gasto, lo escribes. Pues cada vez que una persona contable en el mundo greco-romano escribía o un gasto o una entrada, eso se consideraba que estaba contabilizado, que estaba ya escrito. Pues ese verbo de escribir, ya fuera un gasto o ya fuera una entrada, eso se indicaba con el verbo contaos o consideraos. O sea, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Tú tienes que tomar nota para que conste en tu contabilidad real. Toma nota en tu contabilidad real. Eres salvo, has muerto al pecado. Pues cada vez que te venga una tentación, escríbelo, contabilízalo, considérate. ¿Y yo cómo explico esto? Lo mismo que antes, ¿no? Yo decía, ¿esto cómo lo explico yo? De manera que medio se entienda esto. Pues vamos a volver al soltero. Vamos a volver al soltero casado. Este hombre está fenomenal. Casado, ya a lo mejor han tenido un par de hijos o de hijas y vive feliz, vive tranquilo. El único problema es que su empresa empieza a tener problemas porque se les ha ido un buen trabajador de la calle. Y ahora el jefe lo llama un día y le dice, mira muchacho, lo siento, pero vas a tener que volver a la calle. Vas a tener que volver a viajar, porque si no, la empresa no te va a poder seguir manteniendo. Así que lo siento mucho, pero a partir del lunes, tu trabajo ya no va a estar en la oficina, tu trabajo va a estar en la calle. Y a este muchacho se le pasan por la mente todo lo que va a poder ocurrir a partir de ahora. Ahora, una pregunta antes de seguir, y quiero que alguien me conteste. ¿Este muchacho va a poder vivir feliz como vivía antes cuando era soltero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espero una respuesta. No. Muy bien, vale. No va a poder vivir tan feliz como antes, porque ahora el hombre, lo que se temía, el teléfono, ring, ring, coge el teléfono, fulanito de tal, madre mía, si este fulanito era el que montaba toda la juerga, este era el que nos tenía a todos dando tumbo hasta altas horas de la madrugada después de trabajar, este era el que me metió en más de un lío con una o con otra o con otra. Y el teléfono sonando. ¿Qué va a hacer este hombre? La tentación es grande. Si se va de juerga, ¿quién se va a enterar? Nadie. Nadie tiene por qué enterarse. Oye, una buena oportunidad para echar una canita al aire. Después de varios años de matrimonio, de dormir mal por las niñas o por los niños.
Y el teléfono sonando. Y la guerra en el alma. Y él a lo mejor mira la mesita de noche y él ha puesto ya ahí la foto de su mujer y de sus hijos o de sus hijas. Y lo está viendo ahí. A lo mejor ya ha comprado un regalillo para su mujer y lo ve ahí. Pero la tentación es tan fuerte que coge el teléfono y con la lucha esa se acerca el teléfono a la oreja. En medio de la lucha ve algo que le hace reaccionar. Ve algo que le hace reaccionar. ¿Qué es? Fuerte. Ve el reflejo del anillo. Ve el reflejo del anillo. Por eso es muy importante que los casados llevemos anillo. Yo tuve un compañero que estaba casado y no llevaba anillo. Y yo decía, esto va a terminar mal. Y terminó mal. Porque a veces el no llevar anillo es porque es un riesgo en el trabajo. Bien. Pero cuando no es un riesgo en el trabajo ni es un problema de alergia, el no llevar el anillo es una forma de dejar una puerta abierta, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a entrar en ese campo. Y él suelta el teléfono, coge el anillo y piensa en su mujer. Piensa que no solamente es que hay un papel firmado en el juzgado que le hace estar casado, no es solamente eso. Es el valor que tiene la relación con esa mujer y con esos hijos o con esas hijas. Y él dice, ¿podría irme de fiesta si quisiera? Claro que sí, nadie me lo impide, nadie tiene por qué enterarse, pero es que no quiero. Porque el antiguo estado de soltería, esa lista de amigos con los que me iba de juerga, esa lista ya está cerrada para mí. Ahora cae que a lo mejor los tenía que haber quitado de los contactos a todos. Cuando él cae en la cuenta, cuando él contabiliza el hecho de que ahora está casado, no solamente que lo dice un papel legal, sino que es su vida, es su vivencia, es que es el pensamiento tenerlo clavado en su mujer y en sus hijas. Cuando él clava su pensamiento en esto, de que ha empezado a vivir una nueva vida, él decide que aún pudiendo ir, no quiere, porque no quiere volver a vivir ese tipo de vida. El poder, el atractivo, la fiesta, los cubatas, el egoísmo del soltero, la fornicación, todo aquello que él vivía, eso lo puede desactivar cuando él contabiliza el hecho de que está casado. Y esto no es solamente algo que dice, insisto, un papel legal. Esto es una vivencia. Insisto, ¿cuándo puede una persona llegar a la realidad de poder desactivar, abolir el poder del pecado? Cuando consideramos, como dice Pablo, consideraos, cuando contamos, cuando contabilizamos que nuestro estado ha cambiado, que nuestra vieja vida ha muerto en el agua y que ahora tenemos una nueva vida. ¿Cuándo podremos nosotros como creyentes empezar a dominar y a desactivar el poder del pecado? Lo mismo, cuando contemos, cuando caigamos en la cuenta, cuando reflexionemos seriamente que nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza ha quedado atrás por la gracia del Señor que nos justificó y nos perdonó. ¿Podemos seguir pecando? Claro que sí.
Nada lo va a impedir más que nosotros. Claro que podemos seguir pecando. Somos humanos. Pero sería totalmente inconsecuente, sería totalmente incongruente. Cuando yo recuerdo quién soy, qué posición tengo ahora delante del Señor, cuál ha sido la obra de Cristo efectuada en mi vida, cuando cuento los resultados de su muerte, de su resurrección y los aplico a mi vida, vuelvo a la realidad gloriosa de que estoy casado con Cristo, de que soy hijo de Dios, salvado por su gracia, y ahora esa misma gracia es la que empieza a desactivar el pecado en nosotros. Yo ya no puedo vivir como soltero. Seguramente habréis visto películas del tiempo de la esclavitud en Estados Unidos. Y en alguna de ellas se ve, una vez que se firmó la orden de abolición de la esclavitud, como muchos esclavos seguían viviendo como esclavos, aunque eran legalmente libres, ya eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. Qué pena que no se dieran cuenta de que ya podían moverse con libertad, de que podían vivir con la dignidad de personas libres, pero el hecho de la esclavitud estaba profundamente arraigado en sus mentes y tenían mente de esclavos, aun cuando legalmente podían haberse librado de ello. Bien, no vamos a poder terminar el pasaje, nos quedan ahí algunas cositas, pero ya se nos iría mucho la hora y no queremos, solamente lo leemos. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque así el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí en estas órdenes que da Pablo, presentaos o no presentéis o no reine, Pablo está usando expresiones verbales que tienen que ver, que tienen un sentido de urgencia. No lo podemos dejar para más tarde. Tenemos que alinear nuestra mente con estas órdenes y lo tenemos que hacer ahora, ya, con sentido de urgencia. Tres cosas antes de terminar. Primero, medita en los grandes hechos salvíficos de Dios en tu vida. Sin esta meditación diaria va a ser imposible desactivar el poder del pecado. Piensa en la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Predícate ese evangelio cada mañana. En segundo lugar, valora el estado en el que estabas antes de conocer al Señor y la posición que tenías antes de experimentar la gracia, y pregúntate: ¿merece la pena? ¿Merece la pena seguir en esa vieja vida? ¿Merece la pena invertir tanto esfuerzo en esa manera de actuar cuando tengo la alternativa de vivir para el reino del Señor? ¿Merece la pena? El autor Martin Lloyd-Jones usa un ejemplo muy interesante de lo que era la vieja naturaleza. Y él lo compara a dos campos separados por una muralla infranqueable.
Un campo era el diablo, el otro campo es Dios. Y Dios, por su gracia, nos saca del campo del diablo y nos hace vivir una vida nueva. Pero dice Lloyd Jones que de vez en cuando se puede oír la voz del diablo llamándonos para que volvamos a esa vieja vida. Y el Señor nos da recursos para que aunque oigamos esa llamada, aunque oigamos el teléfono, el Señor nos da recursos, aspectos en los que podemos pensar. Estoy Zule enseñando el anillo. Y uno de sus recursos, cuando estoy casado, es pensar en el anillo. Pero el Señor nos va a dar otros muchos recursos para poder combatir. Prepárate. Ten medidas preventivas para cuando oigas la voz del diablo llamándote desde el otro campo, saber cómo vas a actuar. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te veas tentado a pecar? Piensa en medidas concretas que puedas llevar a la práctica cuando te asalte el deseo de pecar. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que seas tentado a ver pornografía en internet? O, por ejemplo, cuando estés en el mercadillo a comprar algo que no necesitas. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te tengas la tentación de ir al mercadillo y comprar algo que es que no lo necesitas, pero algo te lleva a comprar? Bueno, piensa la próxima vez que vayas al MH, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Prevenlo, ten medidas preventivas. Establece estrategias prácticas que te ayuden a combatir el pecado, a anular el pecado en tu vida. Y finalizo, dice Pablo, que no presentemos nuestros miembros al pecado, que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos. Aquí está hablando de herramientas. Tu vida es una herramienta. Tu tiempo es una herramienta. Tu dinero es una herramienta. Tu pensamiento es una herramienta. Tus manos son herramientas. Aquí hay dos alternativas. O las presentas para que el diablo haga con ella lo que quiera, o se las presentas al Señor para que Él la use como Él quiera. No hay alternativa. Así que nosotros nos animamos como hijos de Dios, nos animamos a presentar nuestras herramientas al Señor para edificar su reino. Y de esa manera iremos desactivando el poder del pecado en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.